En el programa de hoy, el Papa Francisco cumplió el sueño de San Juan Pablo II al visitar Irak. Papa Francisco se reunió con líderes de diversas religiones y se proclama Día de la Tolerancia en Irak. Además, veremos la alegría y esperanza de miles de cristianos en Irak por tener cerca al Papa. Hola amigos, qué gusto saludarlos, comenzando una nueva semana informativa con EWTN Noticias, su noticiero con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa conectándolos de inmediato con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene información de todo lo que se vivió durante el viaje del Papa a Irak. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. El Papa Francisco concluyó este lunes 8 de marzo su histórico viaje apostólico a Irak y se encuentra ya de regreso en su residencia de Casa Santa Marta en el Vaticano. Durante 3 días el pontífice recorrió distintos lugares de este país de Oriente Medio que sufrió durante años las consecuencias de la guerra y la violencia. El Papa Francisco regresó a Roma este lunes 8 de marzo después de cumplir el sueño de San Juan Pablo II, viajar a Irak. El Santo Padre se reunió con las autoridades civiles y religiosas del país en Bagdad, visitó al líder de los musulmanes chiíes en la ciudad santa de Nayaf, rezó por las víctimas de la guerra en la ciudad mártir de Mosul, destruida por los terroristas de Estado Islámico, se reunió con la comunidad cristiana iraquí en Caracas y concluyó el viaje con una misa multitudinaria en Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí. Durante su estancia en Irak, país de mayoría musulmana donde los cristianos son poco más del 1%, el Papa Francisco se prodigó en gestos de cercanía hacia las comunidades cristianas iraquíes y en peticiones de convivencia entre las diferentes etnias y confesiones religiosas de Irak. Desde el primer momento de su estancia en Irak, el pontífice no dejó de hacer llamados al respeto entre religiones y a la convivencia en Irak. En especial, tuvo numerosos gestos de cercanía hacia los cristianos iraquíes, que han sufrido durante años la violencia y la discriminación. En el encuentro con las autoridades del país en el Palacio Apostólico de Bagdad, el Papa pidió promover el espíritu de fraternidad entre religiones y recordó la antiquísima presencia de los cristianos en Irak. En el encuentro con los obispos y el clero de Irak en la Catedral Católica de Nuestra Señora de la Salvación de Bagdad, recordó a los mártires cristianos muertos por el fundamentalismo anticristiano y pidió que el recuerdo del sacrificio de los mártires inspire para renovar la confianza en la fuerza de la cruz. En la oración por las víctimas de la guerra en Mosul, el Santo Padre lamentó la trágica disminución de los discípulos de Cristo en Irak y en todo Oriente Medio. En su encuentro con la comunidad cristiana de Caracas en la Catedral de la Inmaculada Concepción, hizo hincapié en que el perdón es necesario para aquellos que sobrevivieron a los ataques terroristas. Por último, en la multitudinaria misa celebrada en Erbil, dio las gracias a la Iglesia en Irak por su fuerza a la hora de anunciar la maravillosa sabiduría de la cruz. Y antes de despedirse del pueblo iraquí, el Papa Francisco aseguró que Irak permanecerá siempre con él en su corazón. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por lo informado. A continuación veremos algunos informes sobre las actividades más relevantes del Papa Francisco en Irak y que de hecho tendrán un impacto en el futuro. Por ello les comentamos que durante su viaje apostólico el Papa Francisco se reunió con el líder musulmán chiita y con representantes de otras religiones. Veamos. Continuando con su segunda jornada del viaje apostólico a Irak, el Papa Francisco realizó una visita histórica de cortesía al líder musulmán chiita, el gran ayatolá Ali al-Sistani, cuya influencia política y religiosa en Irak después de la guerra es de gran importancia. En esta línea, la reunión del pasado sábado 6 de marzo duró alrededor de 45 minutos, durante los cuales el Santo Padre subrayó la importancia de la colaboración y de la amistad entre las comunidades religiosas para que, cultivando el respeto recíproco y el diálogo, se pueda contribuir al bien de Irak, de la región y de toda la humanidad. Posteriormente, luego de la visita, el pontífice participó en un encuentro interreligioso en la llanura de Ur, la tierra de Abraham, desde la cual hizo un llamado a construir la fraternidad y a testimoniar a Dios ante la imagen distorsionada que el mundo suele proponer del Altísimo. Rezamos para que en todas partes se respete la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que son derechos fundamentales, porque hacen al hombre libre de contemplar el cielo,
para el que ha sido creado. De igual manera, antes de culminar el encuentro interreligioso, el Papa participó en el rezo de la oración de los hijos de Abraham, junto a representantes de otras religiones, en el cual pidió la fuerza para poder reconstruir al país y para ayudar a cuantos han tenido que dejar sus casas y sus tierras con vistas a alcanzar seguridad y dignidad. Cabe destacar que con motivo del memorable encuentro entre los polos de la paz y la tolerancia, en referencia al líder supremo Sayyid Ali al-Sistani y su santidad el Papa Francisco, así como el encuentro de religiones en la histórica ciudad de Ur, se anunció la designación del 6 de marzo de cada año como el Día Nacional por la Tolerancia y la Convivencia en Irak. En otros aspectos, por primera vez un pontífice celebró una misa en rito caldeo. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. En el marco de la visita del Papa Francisco a Irak, el sumo pontífice celebró por primera vez una misa en rito caldeo. La celebración se llevó a cabo el sábado 6 de marzo en la Catedral Católica de San José de Bagdad, a la que asistieron alrededor de 180 personas debido a las restricciones por el COVID-19. Esta siguió el formulario de la Misa de Santo Tomás y fue concelebrada por el patriarca de Babilonia de los Caldeos, el cardenal Luis Rafael Sacco. Entre algunas de las diferencias significativas de esta misa con aquellas de rito romano, destacó que el cardenal Sacco, después de la procesión, dio inicio a la Eucaristía, guiando el Gloria. Luego el coro entonó el Salmo 36. Como se sabe, en el rito romano no se canta el Aleluya durante el tiempo de Cuaresma. Sin embargo, en esta misa en rito caldeo sí se cantó. Además, la primera y la segunda lectura fueron leídas en árabe, mientras que el Evangelio fue cantado. Más adelante, durante su homilía, el Papa Francisco alentó a imitar la sabiduría de Jesús, que se encarna en las bienaventuranzas, exige el testimonio y ofrece la recompensa contenida en las promesas divinas. De igual manera, subrayó que la clave para vivirlas no consiste en hacer cosas extraordinarias o acciones que están por encima de las capacidades de cada uno, sino más bien en dar un testimonio cotidiano del amor de Jesús. Por otro lado, el obispo de Roma manifestó que todo lo que el mundo quita no es nada comparado con el amor tierno y paciente con que el Señor cumple sus promesas. Cabe resaltar que antes de concluir la misa, el cardenal Luis Rafael Sacco agradeció al vicario de Cristo por su valiente visita, que en su opinión alentará a los iraquíes a superar el doloroso pasado con miras a la reconciliación nacional. Por otro lado, el domingo 7 de marzo, el Santo Padre llegó a Mosul, ciudad mártir del norte de Irak, y se trasladó hasta la conocida Plaza de las Cuatro Iglesias para presidir la oración de sufragio por las víctimas de la guerra en todo el mundo. Uno de los momentos más esperados del viaje del Papa Francisco a Irak fue el encuentro con las víctimas de la guerra y de las atrocidades causadas por los terroristas del Estado Islámico. En la mañana del domingo 7 de marzo, el Santo Padre llegó a Mosul, ciudad mártir del norte de Irak, que durante 3 años padeció la destrucción sistemática bajo el dominio de ISIS. El pontífice se trasladó hasta la conocida Plaza de las Cuatro Iglesias para presidir la oración de sufragio por las víctimas de la guerra en todo el mundo. Como se recuerda, estos 4 templos fueron destruidos por ataques terroristas del Estado Islámico entre 2014 y 2017, y desde ese territorio, ISIS grabó un video en el que prometía conquistar Roma y decapitar al sumo pontífice.
En su visita al lugar, el Santo Padre inauguró una lápida conmemorativa con la frase: «Qué bellos son los pies de quienes traen un alegre anuncio de paz». Además, rezó por la difusión de la paz y de la justicia, de la coexistencia serena y de la fraternidad en los hombres. En ese sentido, en su saludo previo a la oración, el obispo de Roma afirmó que la trágica disminución de los discípulos de Cristo, aquí y en todo Oriente Medio, es un daño incalculable no solo para las personas y las comunidades afectadas, sino para la misma sociedad que dejan atrás. Cabe indicar que antes de la llegada del Estado Islámico, Mosul era conocida por su bien conservado centro histórico medieval, pero todo acabó cuando los terroristas sometieron la ciudad a sangre y fuego. Se calcula que 500.000 de personas, entre ellas 120.000 cristianos, huyeron. La ciudad fue liberada en julio de 2017, tras 9 meses de violentos enfrentamientos. Continuando con las noticias del Papa y su viaje a Irak, les contamos que el Santo Padre celebró la Santa Misa en un estadio de Erbil ante la alegría de miles de cristianos. El domingo 7 de marzo, al término del tercer día de su viaje apostólico a Irak, el Papa Francisco celebró una conmovedora y multitudinaria misa ante miles de personas en un estadio de Erbil, capital del Kurdistán iraquí y región que refugió a los cristianos que huyeron del Estado Islámico. En ese contexto, el Santo Padre recorrió el campo en su papamóvil, saludando y bendiciendo a las personas que lo recibieron con mucho entusiasmo, mientras el coro entonaba cantos de bienvenida. Además, al inicio de la Santa Misa, el obispo de Roma incensó una estatua de la Virgen María con las manos rotas, que fue profanada por el Estado Islámico en 2016. Asimismo, la celebración eucarística incluyó pasajes bíblicos en arameo, kurdo, árabe, inglés e italiano, y se realizó en rito romano. Durante su homilía, pronunciada en italiano y traducida al árabe, el sucesor de Pedro destacó que el Señor promete que, con la fuerza de su resurrección, puede revivir a las comunidades y a todos de los destrozos provocados por la injusticia, la división y el odio, y añadió que esta es la esperanza que celebran. Finalmente, el Papa Francisco señaló que se acercaba su hora de regresar a Roma, pero recalcó que Irak permanecerá siempre con él, en su corazón, y por ello les pidió a todos que trabajen en unidad por un futuro de paz y prosperidad, para que no se discrimine ni se deje a nadie atrás. Y ya de regreso de Irak a Roma, uno de los periodistas le preguntó al Papa si tenía preocupación por la gente que fue a verlo en medio de la pandemia. Esto fue lo que el Santo Padre respondió. En su viaje de retorno de Irak hacia Roma, el Papa Francisco contestó una serie de preguntas al comité de periodistas que lo acompañaron durante su visita apostólica al país de Medio Oriente. Uno de los cuestionamientos dentro del avión papal correspondió a un periodista norteamericano del Washington Post, quien consultó al Santo Padre si guardaba una preocupación respecto a que las personas que fueron a verlo pudieran enfermarse o incluso morir, ya que la mayoría de estas no estaban vacunadas contra la COVID-19. Ante la pregunta, el obispo de Roma respondió que ese tema fue una de sus principales preocupaciones. Sin embargo, a pesar de que lo pensó durante mucho tiempo y rezó bastante por este viaje apostólico, lo que más resonó dentro suyo fue el poder estar para toda esa multitud que lo esperaba y cuidar de ella, después de todo y pese a los riesgos. De esta forma, el Papa Francisco retornó a Roma después de 3 días de una histórica gira relámpago por Irak que buscaba llevar esperanza a la minoría cristiana marginada del país. Recemos para que la visita del Papa Francisco a Irak dé frutos de conversión y de paz en esa nación y más allá. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, profanan la catedral de la diócesis de Lomas de Zamora, en Argentina. Además, obispos de Estados Unidos señalan que las vacunas de Moderna y Pfizer son éticamente preferibles a las de Johnson & Johnson. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias.
Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos vamos hasta Argentina, donde está nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos tiene noticias sobre una profanación que se dio en la Catedral de la Diócesis de Lomas de Zamora. Te escuchamos, Matías. Muchas gracias, compañeros. Los saludo desde la capilla Nuestra Señora de los Desamparados, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Para comenzar con las noticias, profanaron la Catedral de la Diócesis de Lomas de Zamora. La Catedral Nuestra Señora de la Paz, la iglesia madre de la Diócesis de Lomas de Zamora y el principal templo del partido homónimo sufrió una profanación con el ataque al sagrario donde se guarda el Santísimo Sacramento. El hecho vandálico incluyó también el robo de las coronas de la imagen de la Virgen de la Paz y del Niño Jesús, que está en el centro del altar, y la destrucción de la cruz del cinerario parroquial contiguo al templo. Por su parte, las hostias consagradas sustraídas del sagrario fueron desparramadas en el altar. Cabe señalar que el obispo diocesano, Monseñor Jorge Lugones, lamentó el hecho y pidió a los miembros de la diócesis llevar a cabo una hora de adoración al Santísimo como forma de reparación por lo sucedido. En otras noticias, el obispo auxiliar de La Plata y presidente del Consejo de Educación Católica, Monseñor Jorge Esteban González, anima a los educadores en el comienzo del año lectivo. Estamos en los inicios de un nuevo ciclo lectivo. A las espaldas dejamos un año tan difícil, tan particular, seguramente para el que no estábamos preparados. Como Consejo de Educación Católica de la provincia de Buenos Aires y en nombre propio, queremos estar cerca de ustedes en estos días, animarlos mucho en este comienzo. Especialmente quiero agradecerles todo el empeño, el trabajo, la dedicación que han puesto directivos, maestros, maestras, docentes, todo el personal que gira en torno a nuestras instituciones educativas, porque estos inicios no son sencillos, no son fáciles. No estoy al tanto, digamos, ¿no?, de las marchas y contramarchas en algunas decisiones, y tenemos que tener muy claro, sin perder de vista, cuál es el objetivo central de nuestro camino, ¿no? Poder acompañar en el proceso educativo a nuestros niños, niñas, a los jóvenes, a los que estamos esperando y por los que estamos trabajando. Para finalizar, el párroco de San Juan Diego, padre Mario Miseli, reflexiona acerca de la importancia y el cuidado de la vida de todos, especialmente de los más indefensos. Desde acá la casa de San Juan Diego, de María Guadalupe, casa de la vida, ¿no? Porque María en su vientre nos trae al Señor de la vida y de la historia, en ese tonal y esa imagen que para los pueblos originarios de Centroamérica en aquella época significaba la presencia de lo divino, de lo absoluto, y esta doncella que venía del sol, venía de Dios, venía a traernos al Hijo de Dios. De manera especial, el Señor vuelve a salir al encuentro nuestro, dándonos de esa vida que nos trae y que María es instrumento para que bendiga y se haga presente en cada uno de nuestros hogares. Que cada uno de nosotros sigamos luchando y trabajando para cuidar la vida de todos, especialmente de aquellos más indefensos, y que experimentemos, como fue Juan Diego, que somos elegidos en nuestras debilidades también para poder ser anunciadores de ese mensaje. Que Dios te bendiga, que experimentes la presencia y la visita de Dios en María de Guadalupe y que podamos salir al encuentro de la vida que está en riesgo. Compañeros y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica local. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías, por la información. En otras noticias, los obispos de Estados Unidos señalaron que las vacunas de Moderna y Pfizer son éticamente preferibles a las de Johnson & Johnson.
A través de un comunicado, la Conferencia de Obispos Católicos Estadounidenses indicó que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha juzgado que cuando las vacunas contra el coronavirus éticamente irreprochables no están disponibles, es moralmente aceptable recibir las que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. No obstante, destacaron que si se puede elegir entre vacunas COVID-19 igualmente seguras y efectivas, se debe optar por aquella con la menor conexión con líneas celulares derivadas del aborto. Por lo tanto, afirmaron que si uno tiene la capacidad de escoger, se debe elegir la vacuna de Pfizer o Moderna en lugar de la de Johnson & Johnson. Por otro lado, los prelados señalaron que si bien se debe seguir insistiendo en que las empresas farmacéuticas dejen de usar líneas celulares derivadas del aborto, dado el sufrimiento mundial que está causando esta pandemia, reafirman que vacunarse puede ser un acto de caridad que sirve al bien común. Como se recuerda, esta aclaración de los obispos de Estados Unidos sigue a una declaración del pasado 26 de febrero de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que calificó a la vacuna Johnson & Johnson como moralmente comprometida debido a su conexión con el aborto. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos contará sobre la donación de oxígeno realizada por la Orden de los Caballeros de Colón en zonas necesitadas de Perú y Brasil. Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. En esta ocasión quiero contarles que la Orden de los Caballeros de Colón donó gran cantidad de oxígeno en zonas necesitadas de Perú y Brasil. La donación realizada por la Orden, que además es la organización de servicio fraternal católico más grande del mundo, fue enviada a los territorios de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, y a Huancané, una ciudad en los Andes peruanos del departamento de Puno. En el caso del país peruano, la organización fundada por el beato padre Michael McGivney destinó 15 concentradores y 50 balones llenos de oxígeno a la prelatura de Santiago Apóstol de Huancané, sufragánea de la Arquidiócesis de Arequipa, en el sur del Perú. Realmente las palabras quedan cortas para agradecer a Dios y a nuestros hermanos caballeros de Colón, que son una fraternidad de la fe católica, que hagan bastante obras sociales y misericordiosas, caritativas con el prójimo, ¿no? Realmente no tengo palabras lo que está pasando tanto en mi mente como en mi corazón, porque detrás de cada balón de oxígeno acá, yo estoy viendo una paciente respirando, gracias a Dios, alejándose de la muerte y por eso respirando vida. En esa línea, el oxígeno donado por los Caballeros de Colón fue entregado durante una ceremonia con el cuerpo médico. En el encuentro estuvieron presentes voluntarios, sacerdotes, médicos y representantes del Hospital de Huancané y de los centros de salud de las provincias de Moo, Sandia, Putina y Huancané, que integran la prelatura. Asimismo, en el transcurso del evento, Monseñor Giovanni Cefai se dirigió de manera especial al personal sanitario para pedirles que amen a sus pacientes y los acompañen en este momento difícil que atraviesan. Cuerpo médico que están con nosotros. Los pacientes no son números, son personas. Ámales, ámales. Tal vez por algunos van a quedar con sus últimas palabras. Algunos van a morir en sus brazos. Acompáñales humanamente. Pongan este calor humano que antes de la pandemia casi hemos olvidado. ¿Cómo podemos vivir como hermanos? Frente a la ayuda recibida, la iglesia local manifestó su agradecimiento hacia la orden por la obra llena de generosidad y solidaridad con el pueblo de Huancané. Yo como párroco de esta sede prelatural de la Catedral de Huancané agradezco infinitamente en nombre de toda esta feligresía que lo necesita. Son gente pobre, pues que lo necesita.
y que llegue una ayuda es muy difícil de parte de las instituciones. Agradezco infinitamente a los Caballeros de Colón por esta obra tan generosa de desprendimiento, de generosidad para este pueblo. Gracias, Caballeros de Colón. Amigos, esta es toda la información de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Papa Francisco pidió que las mujeres sean respetadas y defendidas. En el Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy 8 de marzo, el Papa Francisco pidió que las mujeres sean respetadas y defendidas. Además, agradeció de corazón a todas, especialmente a aquellas que viven en Irak, por seguir dando vida a pesar de los abusos y las heridas. Así lo indicó el Sumo Pontífice a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter al finalizar su histórico viaje apostólico al país en Oriente Medio que se realizó desde el 5 de marzo. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el obispo de Roma se ha referido al tema sobre la dignidad de la mujer. Como se recuerda, durante febrero de este año, el Vicario de Cristo dedicó su intención de oración mensual por las mujeres que son víctimas de violencia y denunció que las distintas formas de malos tratos que sufren son un símbolo de cobardía y degradación para todos los hombres y la humanidad. Asimismo, el Papa Francisco lamentó durante su homilía en la misa de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, celebrada el pasado 1 de enero de 2020, que las mujeres son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. En este Día Internacional de la Mujer nos inspiramos en María Santísima, bendita entre las mujeres, que nos enseña que la clave de nuestra realización está en entregarnos y así abrir caminos de realización para todos. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.